Hola. Bueno, buenas tardes. La idea hoy es... La idea hoy es comentar un poco qué entendemos nosotros por el aprovechamiento de lo que es Big Data. Hoy se habla mucho de Big Data en las empresas, todas las grandes corporaciones, IBM, Oracle, las consultoras, Price, KPMG, todas ponen como un pilar de su estrategia de negocio Big Data. Y uno se encuentra cuando recorre las empresas, cuando recorre diferentes organizaciones, con que no está tan claro cómo aprovechar Big Data. Los que fabrican hardware hablan de Big Data, los fabricantes de base de datos hablan de Big Data, los que desarrollan productos de BI hablan de Big Data. Bueno, nosotros vamos a hablar un poco de cómo entendemos nosotros que se le puede sacar valor a estas nuevas tecnologías y cuál puede ser un camino de aprovechamiento y de integración de estas nuevas tecnologías a las organizaciones. No se ve muy bien, pero bueno, esto simplemente es lo que ya todos conocemos, el incremento en el volumen de información que hay hoy en día, que es exponencial y seguramente en los próximos años va a seguir creciendo. Se habla que hasta el doble por año, o sea, vamos a ir teniendo el doble de información por año. El 90% de la información con la que cuentan las organizaciones hoy en día y que se genera en la red se ha generado en los últimos 2 años. Hoy ya se habla de nuevas unidades de medida para la información, ya el petabyte no alcanza, se habla de yottabytes, que estamos hablando de 10 a la 24 bytes de información. Entonces, bueno, eso es un dato de la realidad y en parte es por eso que se habla mucho de Big Data hoy en día. Si uno busca definiciones de Big Data, definiciones que dan las consultoras de Big Data, se habla de las famosas 4B o 5B, o sea, del gran volumen de información que se genera, de la velocidad con que se genera esa información, la veracidad, o sea, la dificultad para poder interpretar esa información, y la variedad, o sea, las diferentes fuentes, las tipos de información heterogéneos con que se cuenta y el valor que se le puede sacar a esa información. En esa definición, en realidad, como que no hay mucho que uno pueda hacer con eso. O sea, uno dice, bueno, se genera mucha información, se genera muy rápido, pero ¿cómo aprovecho eso? ¿Cómo le saco valor? De hecho, por acá abajo tenemos algunos componentes, no se ve mucho el gráfico, pero lo que genera esos volúmenes de información y las 4 Bs. Dentro de lo que son esas 4 Bs, hay 3 de esas 4 Bs con las que no podemos hacer nada. O sea, que la información se genera, la información cada vez se genera más velocidad, cada vez se requiere más espacio para almacenarla, para analizarla, y cada vez de fuentes más heterogéneas. Cada vez es más difícil estructurar esa información e integrarla. Entonces, un poco de este lado, en la velocidad, el volumen y la variedad de los datos, no podemos hacer nada, es un dato del problema. Lo que podemos hacer es trabajar en la otra B, que es la B de sacar valor de esa información. Entonces, esa es en la que nos queremos concentrar. Como que tener equipamiento para almacenarla, tener más servidores para procesarla, es algo que parece ser un dato del problema. ¿Cómo vemos nosotros la definición de Big Data? ¿Dónde vemos la clave de qué es Big Data? Lo vemos un poco en esta definición, en esta analogía. Cuando hablamos de Big Data y hablamos de lo que se conoce como Business Insights, se habla mucho de Customer Insight. ¿Qué es un insight? Bueno, son aspectos ocultos que están dentro de la información y que no son visibles a un ser humano con herramientas analíticas tradicionales, con herramientas de BI tradicionales. Entonces, la capacidad de sacar esa información de esos grandes volúmenes de datos y de transformarlo en cosas concretas para el negocio, ahí es donde vemos el valor de Big Data. Entonces ahí es donde nos vamos a concentrar. Entonces vemos la piedra angular de Big Data como la obtención de esos insights, de esa información oculta, de esas interpretaciones, de esos indicadores, de ese conocimiento que podemos sacar y que no se ve a simple vista. Acá
este gráfico tampoco se ve demasiado, pero esto son 4 industrias. La primera es retail, la segunda es utilities, la tercera son servicios financieros y la cuarta es gobierno y seguridad nacional y políticas públicas, más que nada. Y están las 4 dimensiones de Big Data. O sea, hacia arriba lo que está graficado es el porcentaje que esa industria tiene de información estructurada y el porcentaje de información no estructurada. O sea, cuanto más información no estructurada tiene, más crece hacia arriba ese eje. Hacia la izquierda el volumen de información que tienen que manejar esas industrias. Hacia abajo la velocidad con que se genera información en esas industrias. Y hacia la derecha la necesidad de herramientas sofisticadas o de analítica avanzada para obtener información de esos datos. Entonces podemos ver cómo el desafío más grande parece estar en el mercado, en el mundo financiero, porque es donde más área vemos, ¿no?, en cuanto a la diversidad, a la velocidad y a la necesidad de técnicas sofisticadas, y así en otras industrias. De esta manera cada industria tiene desafíos diferentes para aprovechar la información que se genera. Sin lugar a duda, los organismos públicos son los que tienen el desafío más grande, porque tienen información más diversa, obviamente muy difícil de integrar, muy difícil de interpretar. Entonces sacarle valor para los organismos públicos es uno de los desafíos más grandes. Estos son algunos estudios hechos por consultoras en Estados Unidos que muestran para estas industrias cómo se estima que va a ser el crecimiento en materia del uso de Big Data para los próximos años, o sea, del 2015 al 2020. La barrita roja es lo que van a invertir en esas industrias para el año 2015, y lo que vemos acá arriba es el crecimiento que se proyecta en cada una de las industrias, el crecimiento anual. O sea, la primera, que es la industria financiera, hoy invierte 6.4 billones de dólares y se estima que va a tener un 22% anual de crecimiento sostenido hasta el 2020. Y así también la industria del software, gobierno, comunicaciones y medios, y energía y utilities. ¿Ah? Esto sin duda plantea un desafío enorme, es como decíamos recién, es un dato de la realidad, esa información está, hay empresas que las están usando, hay que competir con esa nueva realidad y tenemos que encontrar la forma de aprovechar esta ola de crecimiento. Entonces, no vemos Big Data como una moda, como algo que va a pasar, lo vemos como una realidad que vino para quedarse. Hay estudios que hablan de que en el 2018 va a ser de uso masivo. Hoy las tecnologías de Big Data llegan a las empresas más chicas también. Ya no es necesario hablar de volúmenes exagerados de información para hablar de aplicar Big Data, ¿sí? Hoy, haciendo un medio digital que de repente tenga una página web y que traquee información de sus usuarios, ya tiene muchísima información y puede sacar muchas cosas de esa información. Pero hay algunos aspectos claves, algunos aspectos como que, por ejemplo, aparecen nuevos modelos de negocio, aparecen nuevos paradigmas tecnológicos, aparecen algunos principios que teníamos del BI tradicional que ya no se cumplen, ahora vamos a comentar algunos, y aparece Big Data como el mecanismo para aprovechar la inversión que las empresas ya hacen en tecnología y en almacenamiento de datos y en gestión de esos datos. O sea, hoy se gasta muchísimo. Nosotros, un organismo público aquí en Uruguay, nos decía que gastaban muchísimo dinero en tener diferentes fuentes de información, diferentes proyectos de Business Intelligence que han hecho a lo largo del tiempo, diferentes herramientas, y gastan muchísimo, pero no tienen un retorno asociado a esa inversión. Bueno, aplicar estas tecnologías viene un poco, además de obviamente generar valor de cosas nuevas, viene a aprovechar esa inversión y todo ese dinero que se ha gastado en tener toda esa información almacenada. Este es un gráfico que habla un poco de diferentes términos que hoy giran en torno a Big Data y que uno se encuentra en el mercado. Y bueno, y ahí uno empieza a dudar, bueno, ¿qué es moda? ¿Qué es real? ¿Qué es una nueva tecnología? Está el tradicional Business Intelligence, que siguen habiendo proyectos, las empresas siguen invirtiendo en proyectos de Business Intelligence. Se habla de proyectos de Business Intelligence hoy con paradigmas nuevos, con paradigmas ágiles. Se habla de Agile BI, de hecho Gartner, Forrester han hecho cuadrantes nuevos
para medir cómo están las empresas y las tecnologías en términos de Agile BI o de Self-Service Analytics. Cuando hablamos de Self-Service Analytics, hoy hay toda una tendencia a darle más poder al usuario en el análisis de los datos y menos al gran proyecto de tecnología, al gran proyecto de Data Warehousing, al gran proyecto de BI. Y bueno, todos estos son términos que aparecen por ahí, las 4Bs, y la evolución tecnológica que uno dice, bueno, hoy uno ve técnicas analíticas, pero dice, pero esto es estadística, esto es lo que siempre se hizo. Esto es Business Intelligence, esto es Data Mining. De Data Mining se habla ya hace unos cuantos años, unos 10, 20 años que se habla de Data Mining. Entonces, bueno, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces nos vamos a meter un poco en interpretar eso, ¿no? La respuesta que le damos a esta pregunta es que obviamente hay mucho de marketing en todos estos términos, en todos estos nuevos productos, pero hay mucho de realidad. Hay mucho de nuevas tecnologías disruptivas que hoy permiten hacer lo que antes costaba proyectos de meses, proyectos de repente de años, hoy se hace en muy poco tiempo. Ahí lo primero que queremos distinguir es el término Business Analytics. Hoy se habla de Business Analytics en general y también el marketing o la interpretación de qué es Business Analytics es un poco difusa. Nosotros entendemos Business Analytics, aquí abajo tenemos lo que entendemos como Business Intelligence tradicional y arriba lo que es Business Analytics. El Business Intelligence en realidad aspira a mirar el pasado, a mirar lo que está pasando en ese momento, analizar la información, armar indicadores, armar dashboards, armar tableros de control, ver qué pasó, cómo está dando determinado número, alguna tendencia. Mientras que Business Analytics aplica muchas de esas tecnologías, muchos de esos términos que aparecían antes, estadística, matemática, data mining, etcétera, para hacer modelos que me permitan sacar información de los datos que no es descriptiva, que no es, digamos, causal, que no sale de lo que ya pasó. Entonces, cuando hablamos de Business Analytics, hablamos de análisis cuantitativo que asisten a la toma de decisiones, pero aspira a mirar más hacia el futuro y no tanto hacia lo que ya pasó y hacia cosas que no son fáciles de detectar por un ser humano analizando la información. Entonces ahí no se ven mucho lo que dice cada cuadrito, cada bolita, pero arriba hablamos de análisis estadístico, modelado predictivo, modelos de optimización. Acá está un poco la diferencia de estos dos mundos, ¿no? De lo que entendemos por Business Intelligence y Business Analytics. Mientras Business Intelligence se centra en el uso consistente de un conjunto de métricas, donde uno trata de prever toda la información que voy a necesitar y armar estructuras, armar proyectos, armar modelos que me respondan esas preguntas en el futuro. Mientras que Business Analytics muchas veces ni siquiera sabe cómo se va a contestar esa pregunta. Muchas veces pruebo poniendo datos y termino descubriendo que hay determinados patrones, determinadas correlaciones, determinadas causalidades que no conocía a priori. Entonces ahí estamos hablando de tecnologías de Business Analytics. Acá, que ahí no se lee, pero cuando hablamos de Business Intelligence hablamos de monitoreo, de seguimiento, de indicadores clave, de reportes estándar, de cubos, donde uno puede cruzar información de lo que sucedió, mientras que cuando hablamos de Business Analytics hablamos de correlacionar datos, de utilizar técnicas estadísticas, de utilizar técnicas predictivas. Entonces, es la primera gran diferenciación que queremos hacer y entendemos que el valor que uno le puede sacar al volumen de datos que hay hoy en día viene más por el lado de la parte de Business Analytics. Si uno evalúa cómo está creciendo la cantidad de información, que sería esta curva roja que vemos ahí, y analizamos lo que podemos hacer con las herramientas tradicionales de BI, nos encontramos que la brecha es cada vez más grande. O sea, incluso hoy hay documentos de SAP, por ejemplo, que hablan de que no se cumplen ya los paradigmas del Business Intelligence tradicional. Que nos dicen, no, el asumir que voy a saber todo lo que voy a necesitar de información y armar esos indicadores, esas métricas, esos datos en el Data Warehouse ya no tiene sentido. Asumir que voy a poder integrar la información que está viniendo de distintas fuentes no estructurada tampoco tiene sentido. O sea, estamos como asumiendo paradigmas que ya no se cumplen. Y bueno, y estas herramientas son las que van a permitirnos transformar esos datos
realmente en conocimiento. Este es otro gráfico interesante porque cuando se habla de Business Analytics, o se habla de Big Data, o se habla de todas estas técnicas, hay muchas cosas que uno a veces no entiende qué interrelación tienen, ¿no? Uno habla de data mining, pero habla de estadística, habla de machine learning, habla de ciencia de base de datos, ¿no? de armar reportes, de business intelligence, de neurociencia se habla. Bueno, esto es un poco un gráfico que muestra todas las distintas disciplinas y herramientas con las que uno cuenta. Y acá, cómo se intersectan, ¿no? O sea, cómo el conjunto de esas herramientas y de esas tecnologías. Y bueno, y vemos que en realidad no es ninguna que resuelva todo, ¿no? No es ni un modelo econométrico, y no es solo data mining, y no es solo machine learning. Es una suite de un montón de herramientas y técnicas que en realidad van a encerrar lo que acá se ve como data science, ¿no? Este gráfico punteado en realidad termina teniendo un montón de componentes y un montón de disciplinas necesarias para aplicar estas técnicas analíticas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Business Analytics, hablamos de la aplicación de todas estas técnicas, de muchas de estas técnicas, no de una sola. No hablamos solo de data mining, no hablamos solo de estadística. ¿Qué hay hoy en el mercado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tecnologías nuevas? ¿Por qué se habla del Business Intelligence moderno o del Agile BI o de ese tipo de cosas? Bueno, están pasando cosas a diferentes niveles en lo que son las capas tecnológicas y las capas de negocio. En lo que respecta a infraestructura, nos estamos encontrando con, obviamente todos lo sabemos, con una reducción enorme de lo que es el costo de almacenamiento y de procesamiento y de memoria. Hoy, hace poquito estábamos viendo unos equipos de IBM que daban 100 veces más bajo el costo por capacidad de procesamiento, por unidad de procesamiento, que storage tradicionales, por ejemplo, ¿no? La relación costo-capacidad de procesamiento era 100 a 1, ¿no? Claro, uno empieza a ver esas diferencias cuando uno realmente tiene que procesar de repente grandes volúmenes de datos. Si no tengo que procesar grandes volúmenes de datos, de repente me arreglo con equipos tradicionales o con cosas mucho más simples. Pero hoy no estamos hablando de cifras exorbitantes, y estamos hablando de que equipos que de repente llenaban un cuarto, hoy están en 2 sub, ¿no? Son equipos basados en memoria flash, ¿no? que permite incrementar hasta 100 veces la velocidad de procesamiento del hardware. En lo que hace el almacenamiento y las tecnologías de base de datos, habrán escuchado hablar de Hadoop, habrán escuchado hablar de MapReduce, de todas las tecnologías que vienen de Google, pero la realidad es que ahí también nos estamos encontrando con tecnologías nuevas que resultan bastante disruptivas, que uno toma la información que tiene en la base de datos, la pasa a estas nuevas estructuras columnares de datos, a estas bases de datos no relacionales, y se encuentra con que la información ocupa 20 veces menos de lo que ocupaba en la base de datos relacional. Y a su vez me encuentro con que la base de datos de manera nativa me permite distribuir la carga de trabajo en equipos y crecer de manera ilimitada, digamos, ¿no? Agregando servidores o agregando memoria, crecer linealmente, ¿no? Una prueba viviente de eso es Google, ¿no? Uno busca algo en Google y no se puede imaginar la cantidad de información que está consultando atrás. El otro día nos decían que, por ejemplo, la gente de Mercado Libre tiene servidores con 3.000 núcleos y procesan información a gran escala sin problemas de crecimiento, ¿no? O sea, que eso en las bases de datos tradicionales era una limitante. O sea, llegaba un punto que uno decía, bueno, no, tengo que empezar a hacer diseño, tengo que empezar a particionar, tengo que empezar a optimizar un montón de cosas para que esto funcione de manera performante. Bueno, hoy hablar de analizar 50, 60, 100 millones de registros en línea, uno lo hace con un PC. Entonces, eso realmente es otro elemento disruptivo. O sea, imagínense que acá ya estábamos hablando de procesar 100 veces más rápido en el hardware y de que las bases de datos me dan una velocidad de procesamiento también 100 veces más rápida. Bueno, en la parte de herramientas de analítica, ¿qué nos encontramos? Que las herramientas de analítica cada vez están más cerca del usuario. Cada vez tenemos herramientas en las cuales de todas esas técnicas del machine learning, del data mining, de estadística, cada vez hay que saber menos. Cada vez uno más fácilmente puede aplicar técnicas sofisticadas sobre los datos sin necesidad de ser un matemático,
¿no? Nosotros conversábamos otra vez con una empresa acá que nos decía que hacía unos 10 años habían traído a un especialista para hacer análisis de determinada información que tenía la empresa, y bueno, que había pasado 3 semanas analizando los datos, armando los algoritmos, programándolos, probándolos, y cuando se fue le entregó eso y demoraba prácticamente 2 días en correr el proceso, ¿no? Que era un proceso para prevenir fuga de clientes, y bueno, y la persona se iba y dejaba eso ahí, y había venido de Israel, era un especialista matemático que hizo ese algoritmo. Eso hoy uno busca en Google, se encuentra con herramientas open source que resuelven este tipo de cosas, se encuentra con que cada vez está más disponible, y hay herramientas que nos están trayendo ya directamente, decir, bueno, yo quiero que me recomiende, que a este cliente, de acuerdo a su patrón de comportamiento, me digas cuál es el artículo que es más probable que me compre, ¿no? De hecho, Microsoft, por ejemplo, está llevando todo eso a la nube y lo vende como un servicio. O sea, yo puedo conectarme a la nube de Microsoft y decir, bueno, decime, correme este algoritmo, correme esta técnica sofisticada y devolverme el resultado. Obviamente, uno para poder correr, para usar esas herramientas, tiene que tener cierto conocimiento para decir, bueno, cuáles son los parámetros que le tengo que pasar, pero no tengo que inventar un algoritmo nuevo. Hoy en día todo eso está disponible de manera mucho más fácil y mucho menos costosa. Bueno, y en la parte más de negocio, en las aplicaciones de estas tecnologías, cada vez aparecen más escenarios de uso, cada vez más las empresas lo utilizan. Internet, los servicios en la nube, la disponibilidad de información como servicio. El otro día leía que Netflix, por ejemplo, uno de los claves del éxito que había tenido era que había construido APIs para que cualquiera pueda mostrar las películas de Netflix. O sea, si yo mañana diseño un dispositivo, una cajita que se conecta a la tele, o diseño en China un Smart TV, Netflix me deja abierto a que yo pueda hacer una aplicación para mirar sus películas. Bueno, y esa es la tendencia, ¿no? La tendencia es que cada vez más se abre y hay más aplicaciones y más posibilidades de aprovechar estas tecnologías. Entonces, estas son un poco todas las cosas que están sucediendo hoy y que realmente están siendo disruptivas en el mercado. En resumen, lo que nos viene a decir todo esto es que cada vez se puede almacenar más información a más bajo costo. Estas nuevas bases de datos permiten tener mecanismos de alta disponibilidad sin necesidad de tener hardware costoso. O sea, con equipos de bajo costo uno puede tener replicada información y resolver la alta disponibilidad, la escalabilidad y la performance sin necesidad de estar teniendo hardware súper caro o tener que estar haciendo diseños muy sofisticados. Todo eso parte de las necesidades que tuvo Google, ¿no? O sea, muchas de estas tecnologías vienen de Google y de la liberación de muchos algoritmos y muchas tecnologías que usaba Google y hoy en día están disponibles, por ejemplo, en Hadoop y en un montón de sabores que hay de Hadoop. Entonces, como resumen, es que hoy se puede almacenar mucho más información de la que se podía almacenar antes y se puede procesar muchísimo más. Órdenes de magnitud más. No estamos hablando de doble, triple, estamos hablando de 100 veces, de 1000 veces, o de 10.000 veces más información. Bien, entonces, eso... ¿Qué beneficio genera para el negocio? Bueno, obviamente hay que tener un modelo de gestión de todo eso, ¿no? No es que uno dice, bueno, esto anda solo. Uno tiene que empezar a planificar cómo va a utilizar estas tecnologías, cómo va a empezar desde el punto de vista de arquitectura, de infraestructura, de tecnología y de arquitectura de la información, empezar a pensar en este tipo de tecnologías. Son tecnologías que hoy en día ya están probadas, ¿no? Que todos las usa Facebook, las usa Mercado Libre, las usa Coca-Cola, las usa... Y hoy están disponibles para empresas digamos, de no tan... sin necesidad de tener tanto porte ni tanto volumen de información. Realmente ese tipo de tecnologías empiezan a ser viables para empresas mucho más pequeñas. Entonces, sin lugar a duda, aparece todo un tema de gestión, aparece todo un tema de roles y de capacidades nuevas. De hecho, uno si mira en Gartner, hay toda una lista de nuevos roles que deberían existir en las empresas. El Chief Information Officer, el Chief Data Officer, un montón de perfiles y de conocimientos que uno tiene que empezar a incorporar en las organizaciones. No hay límites de tamaño de datos, o sea, uno puede realmente analizar tablas con 2000 columnas
y estas tecnologías funcionan igual que si fueran 10 columnas, se empiezan a bajar los costos de la protección de los datos. O sea, hoy, tirando la información a estas tecnologías, uno tiene redundancia y alta disponibilidad por defecto, sin necesidad de hacer nada. Y bueno, y lo que todo eso posibilita es justamente lo que veníamos hablando al principio. La aplicación de las técnicas analíticas, que en realidad lo que requieren justamente es la capacidad de recorrer muchas veces los datos, de tener volúmenes muy grandes de datos, empiezan a ser viables cuando antes eran muy costosas. Entonces, ese es un poco los beneficios que está trayendo esta tecnología a los negocios. Entonces, ¿por qué aplicar Big Data? ¿Por qué empezar a usar Big Data? Bueno, no sé si se lee muy bien ahí, pero yo se los leo los 10 puntos que hay ahí. Generar ventajas competitivas. Hoy las empresas, vamos a ver algunos casos ahora después concretos de empresas, pero las empresas utilizan estas tecnologías para innovar, para generar nuevos productos y para competir. Obtener un retorno de la información que tengo. Es increíble el valor que hay en información. Hay modelos de negocio de ventas de datos, de ventas de información que ya están funcionando en muchos lugares. El otro día escuchaba con estas noticias de Easy Taxi en la radio, que hablaba el gerente general de Easy Taxi acá en Uruguay, que tiene oficina en un montón de países y todo lo demás, y le preguntaban cuál era el modelo de negocio, cómo ganaban dinero. Dijo, no, todavía no sabemos. En realidad no cobramos, todavía no pensamos cómo vamos a ganar plata. ¿Cómo que? Pero tienen que eso. No, por ahora toda la estructura que tenemos la tenemos a partir de nuestros inversionistas y en qué realidad que confían, en que están recolectando un montón de información valiosa y que van a encontrar un modelo de negocio tras ese contenido que tienen. Entonces imagínense, otro caso es Twitter, ¿no? que tenía 37.000 millones de dólares en cash de inversores y había facturado 400.000 dólares en el año. Es más, si uno entra a Wikipedia y se fija en la facturación de Twitter, son 400.000 dólares el último registro de facturación anual de Twitter. Bueno, ¿por qué? Porque se empiezan a encontrar modelos de obtener valor directamente de la explotación de los datos. Obviamente encontrar patrones ocultos, conocer cosas del negocio que antes no conocía, comportamientos de los clientes, comportamientos de los usuarios, de los ciudadanos, de los pacientes de un hospital que antes no conocía. Empezar a mirar hacia adelante, además de mirar hacia atrás, que también es importante, ¿no? Porque uno tiene que mirar lo que pasó para no repetir los errores, pero mirar hacia adelante es lo que nos permiten estas tecnologías. Entregar inteligencia en tiempo real. Estas tecnologías, esas capacidades de procesamiento permiten que uno tenga servicios que en el momento están haciendo cálculos muy sofisticados para decirme qué riesgo tiene una operación, si a un cliente le presto o no le presto dinero, si a un cliente le tengo que mandar o no un examen determinado de control de determinada enfermedad. En el mundo eso pasa hoy y se está usando en muchos lugares. Es inevitable que acaba a pasar. Es como me decía un conocido que es francés y vive en Europa y nos decía, la ventaja que tienen ustedes es que saben lo que va a pasar después, porque algunas cosas ya pasaron en Europa o pasaron en otros mercados y es inevitable que pasen. Medir el retorno de las acciones. Analizar la información es la única forma muchas veces de medir retorno. En la industria retail, por ejemplo, es muy difícil cuando haces una campaña de marketing medir si el efecto que tuvo la campaña de marketing realmente se debe a eso o se debe a otras acciones o a otras situaciones. Bueno, el análisis de los datos permite tener métricas tangibles de retorno de determinadas acciones y de determinadas inversiones. Bueno, obviamente para la toma de decisiones, tener datos cuantitativos, segmentar a los clientes, conocer quién es el cliente y hacer cosas. Está comprobado que fideliza mucho más a los clientes el saber, el hacerle ofertas, el darle información que le interesa que cualquier otra cosa, que regalarle de repente una batidora con una tarjeta de puntos. O sea, hacer cosas dirigidas a lo que él quiere lo fideliza mucho más que otras cosas. Bueno, mitigar riesgos, fraudes, descubrir nuevas oportunidades de negocio. Las empresas muchas veces se transforman en base a estas tecnologías. Acá hay un posible roadmap, digamos, de incorporación de estas tecnologías. Uno arranca por el monitoreo tradicional de indicadores, con lo que uno hacía con Business Intelligence tradicional. Uno después pasa a los Business Insights que hablábamos recién, o sea, encontrar esa información oculta, encontrar esos patrones ocultos dentro de la información que me van a dar nuevo conocimiento.
eso me va a permitir, ¿no?, tomar decisiones de negocio, y después se puede llegar en etapas, digamos, más sofisticadas a lo que es la monetización de los datos, o sea, esa información, lo que le va a pasar a EasyTaxi, o lo que está apostando a hacer EasyTaxi, que es decir, yo tengo datos y voy a monetizar ese conocimiento que tengo a partir de esos datos, y, ¿por qué no?, llegar a un estadio en el cual se transforma el negocio, ¿no?, y empieza hasta a cambiar la forma en que se daba. Y cuando hablo de negocio hablo de organizaciones sin fines de lucro, cuando hablo en realidad de los cometidos de las organizaciones, se empiezan a transformar y se pueden empezar a prestar de maneras diferentes. Entonces es un poco el roadmap o el camino que siguen muchas empresas mediante el uso de la información. Acá está un poco cómo es el proceso de explotar la información. Uno parte de información de los sistemas transaccionales, tiene que hacer muchas cosas para preparar y almacenar esos datos, como les decía, en estas nuevas tecnologías de base de datos, en estos nuevos repositorios que son óptimos para aplicar técnicas analíticas. Después uno trabaja en el desarrollo de modelos sobre esa tecnología y sobre esos datos, y después tiene que gestionar esos modelos, ¿no? Acá empiezan a aparecer, como les decía, roles nuevos, perfiles nuevos dentro de las empresas que tienen que tener conocimientos que antes no se tenían. Entonces hay que gestionarlos y evolucionarlos, y obviamente después ponerlos en producción, ¿no? O sea, ponerlos a hacer cosas por el negocio. ¿Cómo empezar? ¿Cómo una empresa debería empezar a adoptar estas tecnologías y estas prácticas? Lo primero es entender, hay una encuesta que se hacía en un evento que hizo en Estados Unidos, y se le preguntaban a los gerentes cuánta información tenían en la empresa, y la mayoría no lo sabían. O sea, qué información y qué volumen de información tenía, y en realidad nadie lo tenía muy claro. Entonces, lo primero es saber qué información tengo, qué información no tengo, qué volumen, para qué se puede llegar a aprovechar, para qué no, cuál me falta, cuál no se usa. Entonces ahí hay todo un proceso de entendimiento de los datos. El paso siguiente es definir objetivos tangibles para el negocio a partir de la explotación de esa información. O sea, ¿qué puedo hacer con esa información? Y ahí uno, como les decía, uno ya hoy mira casos y ejemplos a montones que hay en internet, que nos dan los propios proveedores, los propios fabricantes, de cómo explotar esa información para el negocio. Después entender, bueno, qué gaps tengo con la información, y empezarla a llevar a estas nuevas tecnologías, a estos nuevos repositorios de datos. Empezar a trabajar en nuevas arquitecturas de almacenamiento y de información para hacer analítica, ¿no?, que son diferentes a los paradigmas y a las tecnologías que se venían usando hasta ahora. Y bueno, y obviamente después alinear eso a las prioridades de la organización para poder entregarlo y ponerlo en producción, y realmente entregarlo a la organización, y trabajar en desarrollar skills dentro de la organización. Hoy hay estudios también que muestran que esto está partiendo más del lado del negocio muchas veces que de las áreas de tecnología, pero que en ningún caso se puede hacer si no es con tecnología y con la definición de esos lineamientos de plataforma y esos lineamientos tecnológicos de hacia dónde ir. Acá hay un poco algunas aplicaciones que las paso medio rápido y las dejo para que las miren después. En distintos niveles de evolución, qué tipo de cosas uno puede hacer con estas tecnologías. Y acá hay ejemplos de modelos. Cuando uno hablaba de construir modelos, bueno, en realidad es infinito, porque uno puede tener modelos hasta para optimizar, no sé, la carga de electricidad que tiene la red de UTE, o uno puede hacer un modelo para decidir qué le ofrezco a un cliente y qué es más probable que me compre. Acá hay varios ejemplos para que ustedes vean, pero aplican a muchas industrias y a muchos tipos de organizaciones, diferentes modelos. Vamos a ver algunos casos concretos, ejemplos, de cómo la aplicación de estas técnicas y tecnologías puede generar valor para el negocio. Hay algo que es muy interesante con estas tecnologías, es que a diferencia de otro tipo de proyectos o de tecnologías como son los RPs o las herramientas de BPM o las intranets, que es difícil medir el retorno. Es difícil decir, bueno, en realidad, ¿cuánto gano? ¿Qué es lo que voy a mejorar? No, voy a reducir los tiempos, voy a mejorar la calidad de la información, no voy a tener estos problemas. Pero realmente es difícil de cuantificar. En estos casos, por suerte es mucho más fácil de cuantificar. Es mucho más fácil de decir, bueno, si yo hago esto y aplico este modelo, sobre los propios datos uno puede obtener
un estimado de cuánto va a ser el retorno que uno va a tener. Porque uno toma un periodo de tiempo, toma, no sé, tengo 3 años, tomo 2 años, le aplico un modelo y lo pruebo con el otro año. Digo, por ejemplo, bueno, voy a ver qué clientes es más probable que me compren tal cosa. Bueno, agarro 2 años, hago un modelo que me diga qué probabilidad tienen los clientes de comprarme y después pruebo en el año siguiente y digo realmente cuánto le pegó el modelo a los clientes. Entonces, acá tienen ejemplos concretos de la aplicación. Este es un ejemplo en una telefónica acá de Argentina, en realidad, de la región, en el cual se hacía una campaña de marketing y en la campaña de marketing se llamaban clientes al azar para ofrecerle un producto de banda ancha. Clientes que no tenían banda ancha, que tenían telefonía fija. Entonces, se llamaban a esos clientes, había una tasa de aceptación del producto que se le estaba ofertando del 2%. O sea, de 100 clientes que llamaban, habían 2 que aceptaban el producto. Eso obviamente tenía un costo de esa campaña de marketing, un costo de la llamada, del call center, etc. Y lo que se hizo fue tomar toda la información de consumo de esos clientes que tenía la telefónica y priorizar cuáles de esos clientes eran más probables que quisieran el producto que se les estaba ofreciendo. Se aplicó el modelo y se dijo, bueno, sigan atacando un cierto grupo de clientes sin el modelo, como lo venían haciendo, y otro grupo de clientes con el modelo. La respuesta fue que pasaron a tener un 15% de aceptación en la respuesta de los clientes. Y no es ningún misterio, ¿no? Lo que uno está logrando es que se está dirigiendo a los que tienen más probabilidad de comprar. Es un modelo estadístico, matemático, no tiene mucha ciencia. Bueno, el tema es que la inversión que se estaba haciendo en marketing se multiplicó por 7,5 el retorno que se estaba teniendo de esa inversión. Otro ejemplo, es un ejemplo de una compañía de seguros que implementó un modelo de pay as you drive, o sea, pague su seguro de acuerdo a cómo conduce. Entonces, el cliente accede a instalar una caja negra dentro de su vehículo que va a estar reportando a qué velocidad, por qué zonas conduce, en qué horarios, ¿sí? Y lo que se va a hacer es, de acuerdo a su comportamiento de uso del vehículo, se le va a cobrar menos en el seguro o más. Eso tuvo un efecto súper interesante, que además de que obviamente se hacía un producto personalizado para el cliente y se podía acotar mucho mejor el riesgo, y en realidad uno dice, bueno, sí, no es que la gente que tiene Corsa choque más que la que tiene, no sé, un Peugeot. En realidad es un tema de la persona, no es un problema del vehículo. Bueno, además de lograr eso de un producto más personalizado, se logró mejorar en un 10% la tasa de siniestralidad. O sea, la gente chocó menos. Tuvo hasta un efecto de salud pública, si se quiere, porque la gente se preocupaba de manejar mejor para pagar menos seguro. Y se midió concretamente, se analizaron acá, después lo van a ver, tienen datos de cuántos vehículos, fueron 3 millones de vehículos que se analizaron, y se redujo el consumo de combustible, se redujo la cantidad de accidentes y se redujeron la cantidad de millas recorridas, porque la gente empezó a optimizar también las rutas que hacía. Entonces generó en un entorno del 10%, más o menos el 10% en todas esas líneas. Acá hay otro ejemplo de una compañía telefónica que iba a hacer un cambio tecnológico y tenía miedo de perder clientes. Entonces hizo un análisis sobre su base de datos de clientes, de las llamadas que hacían, y detectó quiénes eran los clientes que eran líderes de comunidad, o sea, los clientes que más fuertemente estaban conectados con otros. Y lo que hizo fue hacer acciones de marketing dirigidas hacia esos clientes. La compañía telefónica tenía, naturalmente, una tasa de pérdida de clientes del X%. Lo que lograron con aplicar esta técnica fue que, a pesar del cambio tecnológico, no solo no bajaron, no aumentó la tasa de pérdida de clientes, sino que bajó. Entonces, son ese tipo de cosas que uno dice, es tangible. Perdía un 3% de clientes y ahora pierdo un 1,5%. ¿Ah? Bien, y el último ejemplo es un ejemplo de una cadena retail en Argentina que aplica modelos de forecasting, y lo que hace es, empezó haciendo un modelo de forecasting simplemente de cuánto iba a vender los próximos meses. Entonces, empezó a ver que eso le funcionaba bien, entonces empezó a hacerlo por local. Después, como empezó a ver que funcionaba bien, empezó a hacerlo por línea de producto. Y después lo empezó a hacer a 15 días y a 18 meses. Entonces el modelo de 18 meses lo utiliza para tomar decisiones estratégicas de inversión, de a dónde comprar, y el modelo de 15 días lo utiliza
para hacer promociones o sacar promociones de acuerdo a cómo prevé que se van a vender determinados productos. Y eso no están aquí porque no se autorizaron a compartir esa información, pero tuvo mejoras tangibles en las ventas y en las rotaciones de stock y en la rentabilidad del negocio. Este es otro ejemplo de productos que analizan información de redes sociales, que toman información de redes sociales y nos permiten saber qué está diciendo la gente, quién está hablando de determinados temas, si se está hablando de manera positiva o negativa de determinados temas. Se monitorea de alguna manera la temperatura de lo que se está hablando en las redes sociales. Eso hoy se hace en base a información pública y son productos que realmente están accesibles hasta para pymes. O sea, una pyme hoy podría estar analizando. Acá hay un ejemplo concreto de un laboratorio que utilizaba este tipo de tecnología para detectar comentarios negativos de determinados productos farmacéuticos que eran muy críticos. Entonces, tenía este producto que estaba capturando información de las redes sociales y cuando encontraba un comentario negativo, accionaba directamente contactando a ese cliente y viendo qué había pasado con el producto. Bueno, acá hay otras aplicaciones en distintas industrias y más que nada en el gobierno. Y bueno, realmente es infinita. Aquí es donde nosotros vemos el valor de Big Data y Business Analytics. En adoptar estas nuevas tecnologías, en poder almacenar y procesar toda esta información que hay de manera eficiente y que eso nos permita, en realidad todo eso es una excusa para que nos permita correr modelos que nos permitan obtener información que antes no teníamos y tomar decisiones basadas en los datos y en cosas mucho más objetivas que antes. Bueno, para cerrar nada más, contarles quiénes somos. Yo no soy de Infoland, en realidad nosotros estamos trabajando con Infoland porque ellos son partners de Microsoft y nosotros trabajamos con productos de Microsoft, entre otros. Entonces estamos trabajando en conjunto con ellos. Pero nosotros nuestra empresa se llama Lignum y somos una empresa 100% focalizada en servicios de estas temáticas, de Business Analytics y de la aplicación de estas nuevas tecnologías. Ahí les va a quedar después en la PPT cuando se van a llegar el tipo de servicios que damos. Y bueno, muchas gracias. Muy bien, si no hay alguna otra pregunta. Nadie tiene preguntas. Le agradecemos entonces a Leonardo Barceló.